El día de hoy tenemos el gusto de que inicie este curso el doctor Luis Jáuregui. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actual director del Instituto José María Luis Mora, y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica, es coorganizador del Seminario Interinstitucional de la misma área, y en el ámbito de la docencia ha impartido cursos sobre teoría e historia económica, así como talleres sobre historia de los impuestos en México, cosa muy importante, que no tenemos una cultura al respecto de pagar impuestos a propósito. Sus líneas de investigación son, pues, historia del presupuesto mexicano, desde el antiguo régimen hasta el siglo XX, modernización fiscal en México desde el siglo XVIII hasta la actualidad, e historia económica general. Algunas de sus obras son la Real Hacienda de Nueva España, su administración en la época de los intendentes, Penuria sin fin, historia de los impuestos en México, siglos XVIII al XX, de riqueza e inequidad, el problema de las contribuciones directas en América Latina. Desde los finales de los 90 ha apoyado la investigación y publicación de trabajos orientados pues a los temas de su especialidad. Sin más, para no quitarles tiempo al expositor, los dejo con el doctor Luis Jáuregui, que va a dar el contexto histórico donde se convocará al Congreso Constituyente, esta asamblea deliberante, es la primera asamblea deliberante de la historia mexicana, y que va a culminar con la Constitución que hubiera querido también hacer Hidalgo, pero que no pudo, y entonces, bueno, pues tenemos a Morelos, que después de una serie de triunfos militares va a lograr concretarla. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana, bienvenidos todos. Ella mencionó que mi área de especialidad es la historia económica, historia de los impuestos, ese tipo de cosas que suenan muy aburridas. Y en realidad de lo que voy a hablar hoy no es de nada de eso, entonces no se me asusten. Vamos a hacer hoy un repaso de un tema que ustedes ya conocen en algún momento de sus cursos, de su educación formal, o quizá también la de carácter informal, aprendieron, y es lo que se conoce como la historia de la Guerra de Independencia de México, eso que conocemos como la Guerra de Independencia de México, que es el antecedente de lo que va a ocurrir en 1814, de ahí el título de la presentación, el título de la conferencia, que es la promulgación de la Constitución mexicana, de la primera Constitución mexicana, que es la Constitución de Apatzingán. Primeramente, un documento, por supuesto, fundamental en nuestra historia y que necesita un estudio particular. Si ustedes leen diversos libros de historia del pasado, y no de tan el pasado, o sea, más o menos más recientes, se van a dar cuenta que hablan mucho de, bueno, la problemática de la Guerra de Independencia, de la ideología de la independencia, del documento fundamental que se genera durante la Guerra de Independencia, que es la Constitución de Apatzingán, pero hasta ahí se queda. Generalmente se habla de un documento que se elabora en España, que ustedes conocen, que conocemos como la Constitución de Cádiz, y que se redactó, que se promulgó en 1812. Este documento sin duda es fundamental, pero en los
digamos, en los libros de historia que se leen generalmente, que se leen recientemente, generalmente se deja un poco de lado la Constitución de Apatzingán, y por eso me parece fundamental este ciclo de conferencias que van a abordar precisamente la temática de la Constitución de Apatzingán, de lo que quiere decir para nuestro país, para nuestra historia y, por supuesto, para los hombres de la época. Y lo que a mí me toca precisamente esta vez es hablar de el contexto alrededor del cual se redacta, el contexto alrededor del cual se llega a la redacción, a la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Y primero que nada, pues, tenemos que ver un poco qué era lo que había sucedido en otras partes del mundo que tuvieron que ver con este acontecimiento que eventualmente llevó a la promulgación de tal Constitución. Estamos en finales del siglo XVIII, esto es, en los años 700, y ha ocurrido una serie de revoluciones que los historiadores han llamado las revoluciones democráticas. En 1776 se dio la Revolución Norteamericana, la de las 13 colonias de América del Norte que se independizan de Inglaterra que batalló mucho para sostenerlas y que las perdió precisamente porque se encontraba muy lejos de las 13 colonias, porque no las supo administrar apropiadamente, es decir, las gravó en exceso con impuestos, vamos a referir un poco de los impuestos, pero también las militarizó en exceso, las explotó en cierto sentido, y todo este proceso culminó en la independencia de estas 13 colonias de América del Norte en la costa en la costa oriental de la parte norte del continente americano, que deciden estas 13 colonias unirse en una confederación que elaboró una constitución, ya que se independizó, que elaboró una constitución que podríamos llamar, en aquel entonces ellos no se conocían a sí mismos como esto, podríamos llamar una constitución liberal, es decir, una constitución democrática. Ahorita me referiré un poquito más al asunto. Años después ocurre en el continente el continente europeo, la Revolución Francesa. Para sorpresa de todos los imperios europeos de la época y del propio Estados Unidos y del propio posesiones españolas en América, la monarquía más rica del continente europeo después de la monarquía rusa, la monarquía más antigua, más sólida, más espléndida, podría decirse que era la monarquía francesa, la del Palacio de Versalles, la de los Luises, la de María Antonieta, inicia una revolución, inicia una etapa de revolución en donde a lo largo de este proceso que dio inicio en 1789, se empieza a discutir la igualdad de los hombres. Pero si los hombres eran iguales, entonces eso quiere decir que los privilegios ya no existen. No existen los privilegios de la nobleza, no existen los privilegios de la iglesia, no existen los privilegios de las corporaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos un mundo, estamos hablando más o menos en los años 90, en la década de 1790 en adelante, un mundo desequilibrado. Por un lado, un país allá nuevo del otro lado del Atlántico, se le ocurre hablar de cuestiones de democracia, república, válgame Dios, en aquel entonces hablar de república era como si ahorita habláramos del gobierno de los marcianos. Hacía muchos siglos que no se hablaba de un concepto de república, desde tiempos
de la República Romana, existía la República de Venecia, la República de Génova en la Edad Media, en el Renacimiento, pero eran conceptos de república totalmente distintos a lo que Estados Unidos estaba defendiendo en ese momento, que era la idea de un gobierno de todos para todos. Y luego, por otro lado, era un gobierno democrático, es decir, si es de todos para todos, entonces eso quiere decir que esos todos votaban por la vía de un proceso que se llamaba elecciones para elegir a los gobernantes que iban a gobernarse a sí mismos y que iban a gobernar a todos. Esto era muy raro en 1790, o en la década de los 80s y 90s. Luego, por otro lado, había una monarquía, una muy vieja y muy rancia monarquía en Europa, la monarquía francesa, que decide hacer una revolución, que hace una asamblea nacional que propone la igualdad de los hombres, que propone la redacción de un papel, de un conjunto de papeles que se llama Constitución, y que esta Constitución dice que por encima del rey hay algo más. El rey ya no es el que manda así como omnipotente, omnisapientemente. Hay algo más, y este algo más es precisamente el pueblo. La palabra pueblo, ¿quién sabe qué es eso? Muy peligroso, sonaba muy peligroso el asunto. ¿Por qué? Porque estaban pensando en un gobierno de todos, un gobierno de campesinos, un gobierno de artesanos, un gobierno, y me refiero exclusivamente a Francia, un gobierno en donde se reconocía la existencia de los católicos, sí, pero también de los protestantes y de los judíos. Un gobierno en donde se empezaba a hablar que las mujeres tenían derechos también. Ahora colóquense enfrente a todo esto, bueno, un gobierno que si quieren, un gobierno en Francia que ya estaba empezando a organizarse de tal manera que ahora conocemos como tres poderes, en donde ninguno de los tres poderes manda por encima del otro, sino que se balancean entre ellos tres constantemente. Ahora colóquense en España de 1700, si quieren 1788, se muere el más ilustrado de los monarcas españoles, Carlos III, y lo hereda su hijo, Carlos IV, consecuentemente. Pero estamos hablando de una España de reyes, de monarcas, de nobles, de corporaciones, de una iglesia católica en donde mandan cardenales, arzobispos, obispos, pero también mandan los jefes de las congregaciones de los jesuitas y de los carmelitas, bueno, los jesuitas habían sido expulsados, corrijo, de los carmelitas y de los franciscanos y de los agustinos y de los dominicos, una España donde existe la Inquisición, una España en donde esta Inquisición, nada más para referirme a la última de las corporaciones, aunque también existían corporaciones civiles como los comerciantes, como los artesanos, como todos esos que estaban agremiados en una corporación y no tenían influencia sobre el gobierno español, sino por la vía del grupo, no por la vía del individuo. El individuo no existía, existía un individuo como parte de un grupo, entonces uno formaba parte del grupo de los artesanos, el grupo de los panaderos, o el grupo de los herreros, o el grupo etcétera, y entonces la única manera como podía lograr algo era influyendo sobre el modo de pensar del grupo, y el grupo presionaba al gobierno para que el gobierno se moviera en el caso de que así lo considerara conveniente. Bueno, existía la Santa Inquisición. La Santa Inquisición estaba más poderosa en aquel entonces, estoy hablando nuevamente de 1780, 1800. ¿Por qué era más poderosa? Porque todos estos movimientos de la Revolución Norteamericana, de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de los escritos que empezaban a salir de Suiza, de los cantones suizos, de Prusia, de algunas partes del Sacro Imperio Romano que todavía existía,
pues resultaba que eran de Inglaterra, de Escocia. Resultaba que en 1776 un señor que se llama Adam Smith publicó una cosa que se llama La riqueza de las naciones, que decía que los países eran ricos por la cantidad de personas que hubiera dentro del país, por la cantidad de fábricas que hubiera dentro del país, por la cantidad de minas que hubiera dentro del país, por la cantidad de telares que hubiera dentro del país y no por la cantidad de plata que hubiera dentro del país. Todos estos escritos aparecieron en masa durante los tiempos posteriores a la Revolución de Independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Hasta la pornografía había aparecido en Francia, que hablaban en contra de la reina y este tipo de cosas. Entonces, obviamente, la Inquisición estaba muy preocupada y se encargaba de parar de tajo los escritos de estos personajes, de Adam Smith, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de todo lo que conocemos hoy día como los ilustrados franceses, o si quieren, los enciclopedistas franceses, los liberales ingleses, los liberales norteamericanos, que pugnaban la igualdad de los hombres, que pugnaban que un rey, la figura de un rey, así la figura de un rey como que no queda. Francamente, decían los norteamericanos, sobre todo decían, ¿y un rey para qué? Para que estemos pagando sus fiestas y sus francachelas y sus cacerías y sus palacios, pero ¿por qué los tiene que pagar el pueblo? O sea, a lo que voy es que eran conceptos sumamente revolucionarios en una España sumamente conservadora. Y esa España sumamente conservadora, que se puso, en cierto sentido, aunque no directamente, a defender esa posición conservadora. De ahí la guerra en contra de la Convención Revolucionaria Francesa. Entonces España ya se había metido en una guerra contra Inglaterra en 1783, 84, 85, luego se mete unos años después a la guerra contra la Convención Francesa, esta fue en 1791-92, y luego un conjunto de guerras contra Inglaterra o a veces en contra de Francia, dependiendo de la posición que quisiera defender España en determinado momento por alguna razón. Cuando había guerras contra Inglaterra, porque Inglaterra se había metido a invadir las aguas americanas, es decir, las aguas del Caribe, que el Caribe era fundamentalmente español. Cuando era contra Francia, era precisamente porque Francia era revolucionaria, porque Francia le había cortado la cabeza al rey y a la reina en 1791, pues evidentemente estaban luchando a favor de la monarquía, a favor de la religión, a favor de los privilegios, era la manera como ellos pensaban. Las guerras contra Francia, sobre todo contra Inglaterra, duraron mucho, intermitentemente, no fue una guerra constante, sino que se firmaba el tratado de paz el que ustedes quieran, y entonces ya durante unos 2 o 3 años había paz. Y luego otra vez venía otra guerra, y entonces había guerra. Y entonces todo esto requería dinero. ¿Y de dónde se sacaba ese dinero? Pues España tuvo que hacer muchas piruetas de corte financiero para poder generar muchos recursos, hasta que vino hacia finales del siglo XVIII un personaje que todos ustedes conocen, que se llama Napoleón Bonaparte, que empieza a tener un conjunto de triunfos militares en Europa, en Austria, en Bélgica, etcétera, que ve como su mortal enemigo a Inglaterra, y que decide establecer un sistema continental en Europa. ¿Qué quiere decir? Un sistema que cerrara las fronteras a los productos ingleses a Europa, incluida Rusia, incluida Prusia, incluido el Sacro Imperio, todos los principados alemanes, etc. Dentro de esta estrategia se encontraba precisamente la invasión a Portugal, que siempre había sido aliado de Inglaterra. Entonces pide permiso, me estoy siendo muy esquemático porque me tengo que ir muy rápido en esto, pide permiso a
el valido de Carlos IV, un señor que se llamaba Manuel Godoy, que era como el primer ministro de España, le pide permiso para poder pasar las tropas por España, para poder llegar a Portugal y poder invadir a Portugal por tierra, porque Portugal no podía ser invadido por mar, porque Inglaterra lo estaba protegiendo. Pero en el camino que pasaba a Portugal, pues se quedó en España e invadió España. Y entonces estamos en el año de 1808, cuando Napoleón invade la península española. España para estas fechas ya no tiene dinero, lo único que tiene es una serie de posesiones muy ricas, de las cuales la más rica, y por mucho, era la Nueva España. Y había tenido que aplicar una estrategia financiera 4 años antes, estoy hablando de 1804, en una estrategia, un decreto que se llamó la consolidación de vales reales, en donde para obtener dinero le exigió a la Iglesia novohispana a que colectara todo lo que tenía prestado a los productores, mineros, terratenientes, comerciantes de la Nueva España, para prestárselo a la corona para poder hacer su guerra contra Inglaterra en 1804 y luego contra Francia en 1808, que había invadido a España. El virrey en la época era Iturrigaray, José de Iturrigaray, que aplica el decreto de consolidación de 1804 con particular rigor en su mandato, es decir, en el virreinato de la Nueva España, lo que lo coloca como enemigo de los terratenientes mineros, de los más ricos de la Nueva España. Y ya en 1808, que ya se había hecho todos estos enemigos, estos ricos de la Nueva España lo declaran afrancesado, lo declaran aliado de Napoleón, lo acusan aliado de Napoleón. Efectivamente, no que haya sido aliado de Napoleón, era aliado de Godoy, y mucho del dinero que se colectó por la consolidación de vales reales fue a dar a las arcas de Napoleón. ¿Por qué? Porque era el dinero que el rey de España le debía a los banqueros de Napoleón, y Napoleón pues utilizó el dinero de sus banqueros para hacer sus guerras, de manera que en cierto sentido los ricos de la Nueva España tenían razón en acusar a Iturrigaray, siquiera falsamente, pero en acusarlo indirectamente afrancesado. En 1808 regresó con motivo de la invasión napoleónica. Carlos IV interpreta que su hijo, Fernando VII, se había aliado con Napoleón para que Napoleón invadiera España, y entonces le quita la herencia que le toca de ser rey de España, y entonces Napoleón, para evitarse el pleito y para evitarse el conflicto entre los dos, entre padre e hijo, los obliga a abdicar. Y entonces aquí el término que hay que considerar es las abdicaciones de Bayona, se llaman, y estas son en 1808. Tenemos una península, un país, España, que está siendo invadido por Napoleón. El rey abdicó, su hijo, que era su heredero natural, abdicó también. Entonces resulta que no hay quien mande. ¿Quién manda por aquí?, se preguntaban los españoles. Y entonces recurrieron a un viejo expediente que existía desde la Edad Media, desde la Baja Edad Media, que era el de las juntas. Una junta de notables de una ciudad decide, o de una provincia podría ser, decide erigirse en el poder. Es decir, nosotros mandamos ahora. Y así lo hizo. Hubo juntas en Oviedo, hubo junta en Madrid, en Valencia, en donde se pudiera, que no estaba el enemigo así muy fuerte. Madrid no, se establecieron juntas de gobierno, el fenómeno juntista, todos lo hemos escuchado ya para referirlo al siglo XX, pero en la base, digamos, política es lo mismo, es la idea de no hay soberanía, no hay mando. Nosotros, para no nombrar un rey o un monarca o algún príncipe o alguna cosa así, vamos poniendo una junta.
¿no? Es una manera más o menos equilibrada de ostentar, de tener el poder. Pero entonces resulta que hay una ciudad muy importante, muy rica, que no está en España, pero que existe en Nueva España, que decide, ¿y por qué nosotros no podemos tener también nosotros nuestra propia junta? Y esa ciudad es la Ciudad de México. Y entonces han ustedes oído hablar de Francisco Azcárate y de Primo de Verdad y de todos estos personajes que son los que propusieron el establecimiento de una junta. Iturrigaray, que no era ningún tonto, decide aprovechar este juntismo, esta idea que se les ocurre al Cabildo de la Ciudad de México, y se acomoda muy bien para él quedar pues, un poco como el virrey que dio poder a esta junta para que esta junta pudiera tener el poder y mandara en la Nueva España, aunque hay que señalar que otras ciudades como Guadalajara, como Puebla, como Oaxaca, pensaron, nunca lo hicieron, pensaron que también podían tener su propia junta. En eso estamos todavía en 1808, cuando llegan de Sevilla, la ciudad de Sevilla tenía su propia junta, y tenía su propia junta porque Napoleón no había llegado hasta el sur de la península, y entonces las ciudades del sur de la península, o las ciudades importantes del sur de la península, tenían sus juntas, y la más importante, o la más grande de estas ciudades, era la ciudad de Sevilla, y mandó a 3 comisionados que necesitaban dinero, obviamente que necesitaban dinero, porque el dinero todo salía de la Nueva España, y habían llegado a la Nueva España para pedir dinero, y si no les daban el dinero, pues iban a deponer a Iturrigaray, lo iban a quitar del poder. Una parte del cabildo se va con los visitantes de Sevilla, la otra parte se queda con Iturrigaray. No saben muy bien qué hacer, porque no saben qué está ocurriendo en España. Las noticias se tardan entre 3, 4, 5 meses en llegar desde España, dependiendo de la seguridad de los mares. Entonces, pues no es como que se entera uno como ahora, o aún como hace un siglo no se entera uno inmediatamente. El caso es que esta división que ocurrió en el Cabildo provoca, con la rebelión, con el impulso de los ricos de la Nueva España, que eran enemigos de Iturrigaray, provoca que Iturrigaray sea depuesto, sea removido del cargo y se coloque a un nuevo virrey, que en realidad era el oficial más antiguo del virreinato. Ustedes lo conocen, Pedro Garibay. Se convierte luego entonces en un gobierno, me estoy refiriendo al gobierno de la Nueva España, en un gobierno de facto. No hay un respaldo más que de los comisionados de la Junta de Sevilla, de las oligarquías de la Nueva España, de las oligarquías más rancias de la Nueva España, que son oligarquías peninsulares, es decir, de españoles nacidos en España, o propeninsulares, españoles nacidos en América, pero que estaban a favor de los españoles. Los agentes de Sevilla se regresaron a Sevilla, pero se regresaron con la promesa de 9 millones de pesos, que en aquel entonces era una muy buena cantidad, 9 millones de pesos plata, no billetitos, 9 millones de pesos plata, que le permitió a la Junta de Sevilla, dicho sea de paso, sobreponerse a las demás juntas que había en España. Por eso, un poquito tiempo después, vamos a tener que todas las juntas deciden, a regañadientes seguramente, deciden darle toda la autoridad a la Junta de Sevilla, y entonces se convierte en la Junta Suprema de Sevilla. Es la que entonces termina mandando en España. Napoleón, por supuesto, todavía está en España. Y estas juntas, sigo por ahí, estas juntas que decidieron darle todo el poder a la Junta Suprema de Sevilla, decidieron todos entre ellos, reunidos en la ciudad de Sevilla, decidieron que pues no podían ser junta todo el tiempo, porque había mucho dinero, mucho territorio, mucho poder que repartir.
Napoleón no estaba en toda la península todavía, ya la había invadido, pero no estaba. ¿Por qué? Porque los españoles se supieron defender muy bien. El concepto de guerrilla es un concepto de la Guerra de Independencia Española de 1808. No era una guerra de los españoles contra los franceses acá de nos juntamos un jueves en la tarde y a ver cuántos nos morimos. No, esto era, vienen los ejércitos napoleónicos acá todos muy elegantes, muy bien vestidos, y de repente salen estas guerrillas a atacar sin avisar, sin nada. Entonces, pues claro, aquello era una masacre por los dos lados. Ustedes conocen los cuadros de Goya de las masacres del 1 de mayo, donde están fusilando a unos hombres, son precisamente de este periodo. Esta Junta Suprema de Sevilla no podía mandar, porque estaba toda la parte sur de España, estaba toda América, o sea, estábamos hablando de una cantidad inmensa de riquezas y de poder, de gente. La Nueva España tenía 6 millones de personas, creo, 7 millones de personas. Imagínense, incluían la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Caracas, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Perú, La Plata, Filipinas. Entonces no era como para que una triste junta, con todo respeto, gobernara todo este imperio. Era necesario un cuerpo más representativo del imperio, y este cuerpo, también un expediente de la alta edad, de la Baja Edad Media, las Cortes. Las Cortes, que son cuerpos de representantes, de procuradores de las ciudades más importantes de la monarquía. Ahora, ¿qué ciudades iban a mandar representantes? Pues obviamente iban a mandar representantes, no sé, Barcelona, Valencia, Sevilla, Oviedo, Bilbao, Madrid, etcétera. Se iban a juntar en algún lado y iban a celebrar estas cortes, ¿verdad? Estas cortes. Pero también la Ciudad de México era una ciudad importante. Es más, la Ciudad de México era más importante incluso que Madrid. La Ciudad de México tenía riquezas, era la casa de la ciudad de los palacios, la había llamado Humboldt en 1804. Había mucho dinero. Los hombres ricos de la Nueva España eran los hombres más ricos del mundo de su época, como hoy en día sí tenemos de los hombres más ricos. Igualmente, en aquel entonces los hombres ricos de la Nueva España eran de los hombres más ricos de la época. Entonces, pues como que no iban a tener representantes en las cortes. Esto tardó tiempo, pero lo que se hizo fue echar a andar un proceso electoral para, valga la redundancia, elegir representantes. Pero a pesar de que muy pronto se declaró que las posesiones americanas tenían el mismo estatus político que las posesiones españolas, en realidad no fue así. Y en realidad el proceso electoral era un proceso muy lento, porque era un proceso de etapas, y entonces había que nombrar a unos cuerpos electores, y luego otra etapa, y luego otra etapa, y luego juntar todas las boletas de la Nueva España para que a final de cuentas terminara por ahí un personaje. Pasaban muchos meses y España estaba en guerra, y las Cortes, como ustedes lo han de haber escuchado o lo saben, pues estaban siendo amenazadas por Napoleón, que estaba invadiendo el sur de España. Por eso las Cortes se tuvieron que desplazar a Cádiz. Por eso se les conoce como las Cortes de Cádiz, porque Cádiz queda en la punta sur de la península española. Luego, estamos en la Nueva España. El nuevo virrey es Pedro Garibay. Es un señor que solo está siguiendo los intereses de los ricos de la Nueva España. Fue depuesto por la audiencia de la Nueva España, que era como un cuerpo judicial, legislativo, las dos cosas. Coloca al arzobispo Lizana, que es el que tiene
no crean que es el mejor, es nada más porque ya existía el expediente de que cuando no había quien poner de virrey, pues cómo iban a mandar uno de España si se tardaba 3, 4 meses en llegar, y entre tanto quién se encargaba del poder. Entonces casi siempre se echaban mano del arzobispo de la Ciudad de México, el caso de Palafox en el siglo XVII es muy elocuente, y lo ponían en el cargo de virrey. Los propios comerciantes y terratenientes y mineros ricos de la Nueva España tampoco estuvieron contentos con Lizana y también lo terminaron deponiendo. Por supuesto, no fue rebelión, esto fue nada más una cuestión política en donde quitaron a Lizana y pusieron a un virrey que venía precisamente de Cádiz, que había sido gobernador del puerto de Cádiz y que se llamaba Francisco Javier Venegas. Muchos de los que anteriormente habían apoyado a Iturrigaray, me refiero a los miembros del Cabildo y los que habían seguido a estos miembros del Cabildo que buscaban una junta gubernativa en la Ciudad de México, se unieron a lo que después conoceríamos, o lo que conocemos nosotros como insurgencia. De entre este grupo de la división del Cabildo, y de nada más del Cabildo, sino de esta como clase media, podría decir, no eran los ricos, no era Gabriel de Yermo y Evasopo y todos estos hombres ricos que fueron los que tumbaron a Iturrigaray y luego tumbaron a Garibay y a Lizana, sino las clases medias, los curas, los abogados, los escribanos, los que hubiera en todo caso periodistas de la época, fueron en alguna parte los que se encargaron de la conspiración de Valladolid. Ustedes han oído de la conspiración de Valladolid de 1809, que fue descubierta y que no llegó a mayores. ¿Por qué? Porque el gobierno de Venegas decidió el gobierno de Lizana, creo que todavía estaba Lizana, decidió no mover mucho las cosas. Y el caso de la conspiración de Valladolid es un buen motivo para señalar qué estaba ocurriendo un poco entre la población de la Nueva España y el gobierno de la Nueva España. Era un mal gobierno, muy mal gobierno, no voy a hacer referencia a ningún otro gobierno mexicano de la historia, pero el sistema de justicia era muy malo, era muy injusto, o casi no había sistema de justicia. El sistema de cobro de impuestos era exagerado. Todo el mundo tenía que pagar impuestos. Los indios, en aquel entonces se les llamaba indios, indígenas podríamos llamarlos. Los indígenas tenían que pagar impuestos y para pagar impuestos tenían que trabajar porque los tenían que pagar en efectivo. Y entonces la única manera como podían pagar impuestos, tener trabajo para generar dinero en efectivo, era contratando su trabajo. ¿Ante quién? Ante estos terratenientes, ante estos mineros que no hacían otra cosa más que explotar a los indios y les pagaban una miseria para que tuvieran que pagar impuestos. Era todo un sistema hecho para explotar a unos cuantos. Bueno, no unos cuantos, porque el 60% de la población era indígena o era casta. Peor, las castas, ustedes han visto los cuadros de las castas, ahí están en el Museo de Monterrey, tienen el mayor número de cuadros de castas, pero son unos cuadros muy bonitos en donde que si blanco con negro da mulato y mulato con negro da sambo y lobo y este tipo de todas estas castas que en realidad no tenían una definición social, pero que muestran que se trataba de un mundo precisamente como contra el cual luchaban los norteamericanos y los franceses, es decir, un mundo en donde todo era desigual. Y entonces estaban los comerciantes que formaban parte del Consulado de México, y si no estabas en el Consulado de México, pues no estabas en nada. O el cuerpo de minería, el Tribunal de Minería, si no estás en el Tribunal de Minería no estás en nada, no tienes representación, nadie te escucha, si tienes un pleito nadie te defiende, nada. Los indios, los indígenas, pues no tenían su corporación, o sí tenían el Juzgado General de Indios, ¿verdad?, que los defendía. Pero las castas, y cada vez había más castas, ¿por qué? Porque a lo largo de 3 siglos había habido mucha mezcla, ¿no? Ni modo, pues así es la vida, así somos todos nosotros.
Entonces no tenían quien los defendiera, no había juzgado general de indios, consulado de comerciantes, tribunal de minería, cuerpo de terratenientes, arzobispado, curas, no había nada. Entonces los que más desprotegidos estaban eran las castas. Y las castas, pues eran los que trabajaban para los ricos, para los dueños de las haciendas azucareras de Morelos, para los dueños de las haciendas trigueras de Toluca y de Puebla, para los dueños de las haciendas ganaderas de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León. Sí, pero también trabajaban para los rancheros. Algunos eran hasta rancheros. Y esos se habían quedado sin dinero porque la iglesia ya no les podía prestar. Se habían quedado sin capital de trabajo porque la iglesia ya no les podía prestar. ¿Por qué? Por el decreto de consolidación de vales reales. Entonces, había muchos agravios detrás de esto. Una población desigual, un gobierno francamente malo. Y a lo que voy, y refiriéndome a la conspiración de Valladolid y por qué las autoridades no hicieron nada, es que todo en la Nueva España estaba colgado con alfileres. Mover cualquier cosita podía provocar algo tan terrible como ocurrió en la Revolución de Independencia de Estados Unidos o en la Revolución Francesa, que hasta le terminaron cortando la cabeza al rey y a la reina, no quiero decir ya que tanta gente más, o lo que ocurrió en Haití con la rebelión de los negros y que se independizó de Francia. O sea, el gobierno de la Nueva España, no importa la categoría, trátese de virrey o de oidor o de intendente o lo que ustedes quieran, estaba muy paranoico, tenía miedo de lo que ese pueblo bajo podía hacer. Entonces la conspiración de Valladolid, como que no pasó nada. Y ustedes lo leen en los libros de historia y dicen la conspiración de Valladolid, sí, en agosto de 1809 fue descubierta. Y ya. La cosa estaba tan difícil que hasta un distinguido miembro del clero de la Nueva España, el obispo de Michoacán, el obispo de Valladolid, perdona que entonces se llama obispo de Valladolid, Miguel Abad Queipo, había publicado varios escritos, o había hecho varios escritos, no sé si los publicó. Creo que fue el doctor Mora el que se los publicó después. Pero había hecho varios escritos en donde advertía del peligro que se corría en la Nueva España de una posible independencia y por lo tanto estaba proponiendo de manera urgente e inmediata una serie de reformas legales y sociales para evitar una conmoción. Y efectivamente, en el Bajío, que es del tema que estaba hablando el obispo Abad Queipo, porque era lo que estaba viendo, en el Bajío había un conjunto de gente que no estaba tan tonta, que había leído, que sabía leer, o que sabía escuchar, porque en aquel entonces los que no sabían leer se ponían muy listos en la pulquería, en la plaza pública, en los gallos, en donde se pudiera a oír hablar lo que decía la gente que sí sabía, y era gente que había leído a Rousseau y a Voltaire y a Diderot, o sea, tenían ideas muy, muy peligrosas, y Abad Queipo lo sabía, y efectivamente, viendo lo que pasó entre Napoleón en Francia, o cuando Napoleón invade España, pues decidieron organizarse y conspirar para protestar en contra del mal gobierno y para proteger a Fernando VII. ¿Para protegerlo de quién? Pues para protegerlo de Napoleón. O sea, ellos lo que querían era que Fernando VII regresara al trono y entonces ellos seguir siendo hijos del monarca absolutista Fernando VII de Borbón. ¿Sí o era nada más el discurso? Porque por el otro lado, las autoridades virreinales también dijeron, no, nosotros somos los que estamos defendiendo el virreinato para cuando regrese Fernando VII. Entonces los insurgentes que se levantaron en Dolores de 1810, en septiembre de 1810, y las autoridades virreinales se la pasaron acusándose mutuamente de que no, a ti no te importa que a Napoleón haya invadido España, y los otros, no, a ti no te importa. Entonces la pasaban en el dimes y diretes. Claro, cada quien estaba defendiendo una postura
distinta. Y claro, el discurso de defender a la monarquía y defender todo lo que nos dio, ¿cómo decían? La providencia, todo lo que nos dio la providencia en esta rica tierra, con este rey tan benévolo, pues solo sencillo, tan sencillo como quitar estos malos gobiernos, estos intendentes, estos subdelegados que están aquí, y de ahí es de donde sale el movimiento de la independencia. Fíjense, en agosto de 1810, un mes antes, menos de un mes antes de que estallara propiamente la rebelión, Allende le escribe a Hidalgo y le dice, cito, obremos encubriendo cuidadosamente nuestras miras, pues si el movimiento es francamente revolucionario, no será secundado por la masa general del pueblo. Y es que como los indígenas son indiferentes al verbo libertad, no es un verbo pero bueno, será necesario hacerles creer que el levantamiento se lleva a cabo únicamente para favorecer al rey Fernando. Ahora este es Allende. Allende es un militar. Allende sabe muy bien que es un movimiento revolucionario. Ya pasaron muchos años de la Revolución Francesa, ya sabe muy bien. El que no lo entiende, o no es que no lo entendiera, el que no lo quería entender, era Hidalgo. ¿Por qué? Porque Hidalgo tenía una idea más tranquila de las cosas, menos militarizada. Él quería deponer al mal gobierno y sí probablemente, no he terminado de leer, por cierto se la recomiendo, la biografía de Hidalgo de Carlos Herrejón, la última. No me ha quedado muy claro si en realidad él quería un movimiento revolucionario, y no lo creo porque parte del problema de la revolución de independencia, de esta primera revolución de independencia, me refiero a la que se inició en Dolores y que luego se fue a San Miguel Allende y las ciudades del Bajío, y que llegó a Guanajuato y hizo todo lo que estamos viendo es que a Hidalgo se le salió de las manos. Hidalgo no se percató de la magnitud del movimiento social que estaba despertando. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llegó a Guanajuato e invadieron la Lóndiga de Granaditas, en donde se había encerrado el intendente Riaño con todos los ricos y los de clase media de Guanajuato, junto con la plata y los abastos y armas y todo ese tipo de cosas, y la incendiaron, Hidalgo se asustó, dijo, bueno, ¿qué fue lo que eché a andar? Y entonces queda la duda, siempre queda la duda, y el lugar a la interpretación, si en realidad Hidalgo deseaba un movimiento tranquilo, que protestara fuertemente, que protestara incluso hasta de cierta medida con violencia, para deponer al mal gobierno y regresar a Fernando VII, cuando el pérfido de Napoleón muriera, porque todo el mundo estaba seguro de que iba a morir, pues claro, que todos nos vamos a morir. El caso es que siempre queda la duda, la interpretación de que se le salió de las manos el movimiento. Y parte del problema es que no escuchó, a lo mejor estoy siendo muy arriesgado frente a los verdaderamente expertos en este periodo de la historia, pero parte del problema es que no escuchó voces de razón. Una de ellas fue la de Allende, de que las cosas tenían que ser más controladas. Lo que sí hizo Hidalgo, y creo que tiene mucho mérito, bueno, muchas de las cosas que hizo Hidalgo tienen mérito, tampoco crean que le estoy echando tierra al padre de la patria de ninguna manera, pero lo que sí hizo Hidalgo, y que es mucho mérito, es que se percató de que su movimiento no se podía quedar nada más en el Bajío. Él se fue a Guanajuato, y de Guanajuato se trasladó a Valladolid, y en el camino de Valladolid se encontró al cura de Curecuaro, que ya se le había, al cura Morelos, se me olvida el nombre, no es michoacano, se me olvida, se lo encontró, a quien le encomendó que se encargara de la campaña del sur. Igualmente a Aldama lo mandó a Estados Unidos para que buscara apoyo
del país del norte. Apoyo de alguna manera, ya fue un apoyo diplomático, hablando con Napoleón o con las autoridades en España, o apoyo de recursos, apoyo de armas. Mandó a Jiménez, a Saltillo, a Monterrey, precisamente para consolidar ya la independencia también allá ya había iniciado. Entonces, la visión de que para que este movimiento triunfara tenía que ser con agentes, tenían que enviar agentes a todos lados, fue un buen acierto de Hidalgo. Segundo, otro acierto de Hidalgo es la idea de que el movimiento tenía que buscar un mundo más justo para la población de la Nueva España. De ahí fueron los decretos de Hidalgo en Guadalajara, cuando se desplazó a Guadalajara, de Valladolid se vino a México y fue el triunfo de Monte de las Cruces, que no entró a la Ciudad de México. Luego de Monte de las Cruces no entró a la Ciudad de México y se fue rumbo a Querétaro, que vino la derrota de los Llanos de Aculco, y luego con la derrota de Aculco decide irse hasta Guadalajara. Lógico, pues Guadalajara es la segunda ciudad del virreinato. Entonces dice, bueno, me derrotaron acá en Querétaro, cerca de Querétaro, pues me voy a Guadalajara, donde probablemente ahí sí puedo. Y efectivamente, llegó a Guadalajara y nuevamente fue un movimiento. En la llegada a Guadalajara, aunque no hubo la masacre que hubo en Guanajuato, la llegada a Guadalajara fue muy traumática para los tapatíos. Guadalajara es una ciudad de 20,000 personas y a Guadalajara llegaron con Hidalgo 10,000 personas, entonces la gente se asustó. Así decía, bueno, ¿qué es esto? Imagínate que de repente a la Ciudad de México lleguen la mitad de la población, no voy a decir, pero cualquiera se asusta, ¿verdad? Entonces, un poco, por eso el rechazo de las oligarquías tapatías a Hidalgo, pero Hidalgo llega a ocupar Guadalajara y en Guadalajara dicta los decretos en contra de la esclavitud, dicta los decretos en contra de las alcabalas, el impuesto interior, las aduanas interiores que había en la Nueva España, dicta el decreto en contra de la igualdad, eliminando las castas, precisamente para eliminar la desigualdad. Ninguno de estos decretos obviamente tuvo la oportunidad de aplicarse durante tiempo de Hidalgo, porque ustedes saben, y si no se los voy a recordar, es el asunto de que de Guadalajara se desplaza, o más bien hay una lucha, ustedes se acuerdan de la batalla de Calderón, en donde Calleja derrota a Hidalgo, y las tropas, ante la derrota de Calderón fue fulminante. Calleja era en aquel entonces el comandante militar de la Nueva España, era un militar muy experto, tenía muchos años viviendo en la Nueva España, era muy respetado, todo el mundo le temía, porque era muy buen estratega militar, mientras que Hidalgo no lo era, y entonces lo derrotan en Puente de Calderón, e Hidalgo huye hacia el norte, y ustedes ya se saben lo que ocurre en las norias de Baján, es atrapado, un poquito más al sur de Monclova, es atrapado por las tropas realistas y se lo llevan a la capital de la comandancia de provincias internas, que está en Chihuahua. Esto es, digamos, el periodo de la rebelión de Hidalgo. Lo que viene después es precisamente las campañas de Morelos. No me voy a referir a lo que ocurre en el oriente de México, en concreto en Puebla, Veracruz, no me voy a referir a lo que ocurre en el norte lejano, Texas, Nuevo León, Coahuila, etc. No, me voy a referir a las campañas de Morelos. En Morelos inicia su primera campaña en octubre de 1810, inmediatamente que Hidalgo le encomienda que insurgentea al sur, si se puede decir el verbo, inicia la campaña. La primera campaña de Morelos tuvo, sin mal no recuerdo, tuvo 5 campañas militares. La primera inicia en octubre de 10 y termina con la toma de Chilapa en agosto de 1811.
La encomienda de Hidalgo, la principal encomienda de Hidalgo a Morelos fue la toma del puerto de Acapulco. Morelos no va a poder ocupar el puerto de Acapulco sino hasta 1812-13. Se va a tardar mucho porque es un puerto muy vigilado. De la misma manera que nunca se pudo tomar el puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque pues, es por donde está entrando el dinero, por donde está saliendo el dinero. Entonces es evidente que las tropas realistas, las mejores tropas realistas, los cuerpos de élite que en ese momento tiene la Nueva España, están resguardando los dos puertos principales. No hay otro puerto en la Nueva España, hay solo dos puertos en la Nueva España, nada más, no sale nada, no entra nada, más que por la vía legal, más que por Veracruz o por Acapulco. No hay de otra. Entonces, estratégico por la cantidad de dinero que manejaban, eran estos dos puertos. Uno de los que recibió también instrucciones de parte de Hidalgo es Rayón, Ignacio López Rayón. Después de intentar la toma del puerto de Acapulco en 1810-1811, Morelos lo que hace es una serie de escaramuzas militares alrededor del puerto de Acapulco, es decir, se coloca en la vista del puerto, pero empieza como a generar muchos, y es sorprendente, eso es una cosa que creo que lo dicen los biógrafos de Morelos, pero no lo dicen lo suficientemente fuerte, y es la manera como poco a poco fue ocupando distintas villas, distintos pueblos, y generando caudillos. Entonces ahí es donde sale Juan Álvarez, de ahí es donde salen los Galeana, de ahí es donde salen los Bravo, de toda esta zona de Acapulco, Coyuca, la Sierra de Guerrero, que es una zona, siempre ha sido una zona muy, muy inestable socialmente, Chilpancingo, etc. Y entonces durante esa primera campaña de Morelos, en eso consiste precisamente la primera campaña de Morelos, en generar adeptos y hostigar a los realistas a través de pequeños ataques, pequeñas agresiones a pueblos, ya villas, ya incluso hasta rancherías, precisamente para ir como sentando pies de playa, podría decirse desde el punto de vista militar. Por otro lado, entre tanto, estamos a principios, mediados de 1811, Ignacio López Rayón, publica en Zacatecas un manifiesto para la reunión de un congreso o junta nacional, más bien una junta nacional. ¿Se acuerdan que ya les había dicho el asunto de las juntas? Bueno, lo mismo ocurre en el caso de Rayón. Rayón piensa que si se establece un gobierno que se mantiene más o menos equilibrado, en donde ninguno de los miembros de este gobierno no manda por encima de los demás, pues entonces se puede avanzar más rápidamente en términos de una sociedad más independiente, en este caso no es igualitaria, es independiente, porque no hay uno que manda por encima de todos. Lo que Rayón no quiere es que haya un mandato. Y bueno, si quieren que lo diga en términos más actuales, lo que Rayón no quiere es que haya un caudillo. Y Morelos, Rayón lo está viendo como que se está erigiendo como un caudillo. Porque el caudillo es un hombre que gobierna por el carisma, por el atractivo que tiene para el pueblo. Pero en realidad, cuando muere el caudillo, muere la causa. Entonces lo que Rayón hace, y en mayo de 11 redacta un manifiesto para la reunión de una junta, misma junta que se desplaza a Zitácuaro inmediatamente, Zitácuaro que está
en la zona más oriental de Michoacán, y le propone a Morelos desde Zitácuaro la formación de esta junta, y el objeto de la junta es que dirija la revolución. Morelos se encuentra en ese momento por la zona que les digo de la sierra de lo que es ahora el estado de Guerrero, y envía a un representante, José Sixto Verduzco, que va a ser otro miembro de la junta de Zitácuaro. Tenemos ya dos, Rayón y Verduzco. El tercero va a ser José María Liceaga, va a ser una junta de 3 individuos, compuesta por 3 vocales. Se llama Junta Nacional Americana, Junta de Zitácuaro o Suprema Junta Gubernativa de América. Indistintamente se les aplica este nombre. Tiene la misión de conservar el gobierno de la Nueva España para entregarlo a Fernando VII, es decir, tiene esta idea de guardar el virreinato para el monarca. Se recuperan algunos de los argumentos de los criollos que pudieran haber sido establecer un gobierno alterno, más independiente, aunque no totalmente independiente, más autónomo, podríamos decir, de Nueva España respecto a España, y se encarga de mantener vínculos, y esto es muy importante porque es algo que descubre Virginia Guedea hace no muchos años, vínculos con la conspiración autonomista, no independentista, autonomista que existe en la Ciudad de México, que es una sociedad secreta, es una ciudad clandestina que se llama los Guadalupes, y que van a tener bastante poder en términos de diálogo con las autoridades virreinales. Incluso en algún momento van a proponerle, cuando ya Calleja es virrey, Calleja entra a ser virrey en 1813, cuando ya a Calleja le llegan a proponer, pues ¿por qué no mejor nos independizamos? Y le proponen al propio virrey la independencia. Pero ya me estoy adelantando a los hechos. Entre noviembre de 1811 y mayo de 1812, Morelos inicia su segunda campaña. La segunda campaña de Morelos consiste fundamentalmente en lo que todos conocemos como el sitio de Cuautla. O sea, Morelos se sale de la sierra de Guerrero y se desplaza para los valles de Morelos, lo que es ahora el estado de Morelos, o sea, hacia el oriente, con varias intenciones. Primero, tomar las poblaciones que conectan a la Ciudad de México con otro bastión muy importante, realista, y que quiere porque tiene mucho dinero, que es Oaxaca. Entonces lo que está haciendo Morelos es buscar ocupar Izúcar, Cuautla. Cuernavaca no llega, pero porque Cuernavaca está demasiado cerca de la Ciudad de México. Saben muy bien, creo que tampoco está muy bien estudiado de las razones, sí, las razones de por qué Hidalgo no entra a la Ciudad de México, pero qué representa la Ciudad de México para los insurgentes, tanto para Morelos como para Hidalgo, que le están sacando constantemente la vuelta. Ahora, ciertamente la Ciudad de México es una ciudad muy guarnecida, tiene muchas tropas. Segundo, es una ciudad muy rica, por lo tanto, la gente adentro de la Ciudad de México no quiere problemas. Esa es una situación que aún prevalece. Es una ciudad, diríamos, hoy día muy conservadora. Ya no lo es desde el punto de vista ideológico, pero sigue siendo muy conservadora desde el punto de vista de no queremos problemas, que los problemas se queden afuera de la Ciudad de México. Claro, la Ciudad de México ha crecido tanto que el concepto ya está muy mal definido, pero en aquel entonces era muy precisa la Ciudad de México, sus garitas, sus pueblos que estaban alrededor, pero que mejor ni nos acercamos ahí porque no sabemos cómo nos vaya a ir. Entonces, el sitio de Cuautla es el resultado del deseo de ocupar esta ciudad. Es una ciudad importante, es una ciudad rica desde el punto de vista agrícola. Calleja lo sabe, Calleja que se encuentra preocupado. De hecho, en enero, a principios de 1812, el
1 de enero de 1812, Calleja destruye Zitácuaro, completamente lo destruye hasta la tierra. ¿Por qué? Porque ahí sabe que está la Junta de Zitácuaro, pero la Junta ya se salió, ya se desplazó para otro lado, se fue a un pueblito que queda de aquel lado de la laguna de Cuitzeo, no me acuerdo del nombre, pero se va para allá. Calleja destruye Zitácuaro e inmediatamente se desplaza a Cuautla. Y ocurre el sitio de Cuautla. El sitio de Cuautla termina cuando Calleja logra romper el sitio y Morelos decide huir. Logra huir, no decide, logra huir de Cuautla. Ahora, pudo haberse dirigido a Cuernavaca, pudo haberse dirigido a la Ciudad de México, pero prefirió estarse quieto, se fue a algún pueblo que está ahí cerca del norte de Oaxaca. No llega hasta Oaxaca, es hasta después que llega a Chiautla, se llama el pueblo a donde se fue Morelos. Calleja, después del sitio de Cuautla, se dirige a la Ciudad de México y dimite del mando del ejército. Entre tanto, Rayón se encuentra en Toluca y toda la zona de Toluca combatiendo realistas. Por cierto, hay una escaramuza, eso es algo importante, hay una escaramuza en el Monte de las Cruces, otra vez estamos hablando del verano de 1812, que pierden los insurgentes, que pierde Rayón. No es Rayón el que está al mando de la tropa esta, sino es alguno de sus lugartenientes, pero pierden esta escaramuza y les son confiscados, porque los traen, no sé por qué, eso sí, no sé por qué, pero es confiscada la correspondencia que mantiene Rayón con los guadalupes, lo cual es un golpe fuerte para el movimiento insurgente. 1812 es el año en donde empiezan a aparecer muchos periódicos insurgentes, pero un número importante ahorita, anoté yo aquí el Ilustrador Americano, el Semanario Patriótico Americano, el Ilustrador Nacional, etcétera, que aparecen de manera clandestina, pero volviendo a los acontecimientos en España, las Cortes se reúnen en Cádiz, a donde van representantes de la Nueva España, por cierto, ya llegaron, se tardaron mucho en llegar y en el camino, entre tanto había suplentes, pero una vez que llegaron con ganas, llegaron exigiendo, llegaron hablando en serio de lo que querían y lograron muchas cosas. Por principio de cuentas, lograron para Nueva España, no para Nueva España, pero digamos que tuvo mucho impacto en Nueva España, fue la propuesta de Miguel Ramos Arizpe para el establecimiento de las diputaciones provinciales. Que les digo, las diputaciones provinciales que llegaron a establecerse en la Nueva España entre 1812 y 1814, y luego se vinieron, las quitaron, las eliminaron por la restauración del absolutismo, y luego se volvieron a poner en 1820 y se multiplicaron. Las diputaciones provinciales son el origen de los estados, es el origen del federalismo mexicano, según dicen los historiadores que saben. Segundo, lograron que se decretara o que se estipulara, así fue un decreto de las Cortes, de que se otorgaba el permiso de formar ayuntamientos con 1000 personas. Antes había ayuntamientos en la Nueva España, pero el ayuntamiento de la Ciudad de México, el ayuntamiento de Puebla, el ayuntamiento de Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, Monterrey, Saltillo, Chihuahua. Sí, pero eran ayuntamientos de privilegio, eran otorgados por el rey, eran un privilegio del rey. Lo que las Cortes hicieron en 1811-12, finales de 1811, principios de 1812, es todo grupo de 1000 personas que vivan en una parte de tierra puede elegir su propio ayuntamiento. Quiero decirles que aquello fue una explosión de ayuntamientos y algo muy importante más para lo que estamos hablando. La gente aprendió democracia a través de este decreto. Y en cierto sentido le quitaron armas a la insurgencia. Si la insurgencia lo que estaba pidiendo era más juego político, aparte de toda la cuestión social y militar y libertad y todo lo que ustedes quieran, pero si lo que quería era más juego político, pues el decreto de las Cortes de Cádiz vino a quitarle cierta
cierto ímpetu a esta postura del movimiento insurgente. Morelos regresa a la Sierra de Guerrero, se rearma, se cura de sus enfermedades. Morelos es un hombre que luego de repente tiene achaques, no es un hombre viejo, pero tiene sus achaques, y en noviembre de 1812 logrará ocupar la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca fue muy importante para el movimiento insurgente de Morelos. Primero, porque conoció allí a un personaje que se había postulado para miembro de las Cortes, pero que perdió, y que tenía mucha habilidad, mucha sensibilidad política, periodista, bueno, luego se hizo periodista, pero siempre se le conoce como tal, que se llama Carlos María de Bustamante, ¿no?, que era oaxaqueño. Por esos momentos, también estoy hablando de finales de 1812, Rayón da a conocer un documento que se llama Los Elementos Constitucionales. Los elementos constitucionales de Rayón van a servir como base de un gobierno alterno, en el caso de que triunfe la insurgencia, o no, de un gobierno alterno, porque lo que tenemos es un movimiento insurgente en donde se están tomando decisiones de gobierno. La Junta de Zitácuaro, que ya no está en Zitácuaro, que luego se fue a, no me preguntan cómo se llama, y luego regresó a Zultepec y por ahí anduvo, la Junta Nacional Americana emitía decretos, no sabemos si en realidad se dio, pero emitía decretos sobre moneda, sobre acuñación de moneda de cobre, emitía decretos sobre cuestiones de correos, emitía decretos sobre formación de tropas en los pueblos. Eso es un gobierno. Entonces, los elementos constitucionales de Rayón son las bases de una acción de gobierno, hoy llamaríamos de política pública, si lo quieren llamar así, pero en aquel entonces, de una acción de gobierno. Las bases, los elementos constitucionales defendían la religión católica, reconocen la soberanía popular, muy importante, garantiza los derechos del ciudadano, robado directamente de la Revolución Francesa, la apertura comercial, o sea, es decir, estamos hablando de un régimen liberal, da libertad de comercio, libertad de industria, libertad de trabajo, libertad de inversión, libertad de movimiento. No es lo que había en la colonia, en tiempos del absolutismo. En tiempos del absolutismo había gremios, había alcabalas, le pagaban lo que querían a los trabajadores, no podía uno sacar cosas de un lugar a otro porque tenía que pagar un impuesto, si es que se lo permitían, etcétera. Un régimen sin libertades. El liberalismo es precisamente eso, un régimen de libertades, y los elementos constitucionales de Rayón defienden la libertad comercial, el autogobierno también. Creo que hay un libro que sacó el INERM, un libro rojo que se llama El Congreso de Anáhuac, que tiene los elementos constitucionales. Les recomiendo el Congreso de Anáhuac, se los recomiendo. Creo que allí viene, y se determina un gobierno provisional que va a quedar en manos de la Junta, que tiene a Rayón, a Verduzco y a Liceaga, más otros 2 vocales que luego se van a nombrar. Elementos constitucionales. Ahora, para desgracia de Rayón, estos elementos no fueron bien vistos por los otros líderes insurgentes, o al menos para muchos líderes insurgentes. No había, a lo que voy es, no había unión de pensamiento entre todos, cada uno tenía una idea, no cada uno, porque estoy pensando en un fraccionamiento demasiado grande, pero había grupos de insurgentes que no pensaban igual que otros grupos de insurgentes. Entonces el movimiento, podemos decir, estaba dividido. Morelos promovió desde Oaxaca al 5º elemento de esta Junta Nacional Americana,
que recayó en Murguía, a José María Murguía y Gilardi. El cuarto fue, no me acuerdo quién, luego se los digo porque por aquí lo tenía anotado. El caso es que tenemos que ser de las características de 1812. Entramos en 1813, Venegas es removido del cargo de virrey. ¿Por qué? Porque no supo controlar el movimiento insurgente. España para este momento está empezando a lograr grandes triunfos en contra de las tropas napoleónicas. Napoleón está en otro lado, ya no está en España. Napoleón está en la campaña de Rusia, que ustedes saben que va a perder, o perdió más bien, lo perdió en el invierno de 1812. Entonces va a regresar a Francia muy alicaído. La guerrilla española está logrando mucho para recuperar territorio. Las Cortes de Cádiz han promulgado la Constitución. En marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal. El término liberalismo es un término acuñado en España durante la Guerra de Independencia, refiriéndose precisamente a las discusiones y a la promulgación de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, voy a estar haciendo un paréntesis, es una constitución liberal, repito, en donde todos los habitantes de la monarquía española son iguales. No hay españoles y no españoles y americanos, no, todos son iguales. Todos son en esencia, no lo dice así directamente, pero todos son en esencia contribuyentes. Es decir, cada uno es un contribuyente, no hay que el grupo de comerciantes es un contribuyente, el grupo de mineros es otro, no, cada quien es un contribuyente, y si cada quien es un contribuyente, cada quien es un voto, todos tienen derecho a votar. Cada quien puede ser comerciante si quiere, cada quien puede ser comprador de lo que quiera, siempre y cuando sea legal, si quiere y si puede. No hay barreras al comercio, no hay barreras a la entrada de ningún trabajo, de ninguna industria, nada. Es una verdaderamente liberal, una constitución verdaderamente liberal. Es realmente una obra de arte de liberalismo. A mí me parece que no hay probablemente ninguna constitución de la época que se le parezca. Claro, una cosa es lo que está en el papel y la otra cosa es lo que al final se aplica. Cuando llegó la Constitución de Cádiz, aquí más o menos en el verano de 1812, pues primero que nada, Venegas, pues no aplicó la libertad de imprenta. Y entonces todos estos periódicos que habían salido los combatió. Y entonces tuvieron que aparecer, pero aparecieron en la clandestinidad. Segundo, aplicaron los impuestos liberales, porque había un impuesto que se parecía mucho al impuesto de la renta, pero los aplicaron para como les convenía. Y lo siguieron aplicando, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo único que les interesaba era dinero, no les importaba si era liberal o no era liberal, si era equitativo, progresivo, proporcional, no les importaba el dinero, que es lo que le pasa siempre a los recaudadores de impuestos. En 1813 Calleja es nombrado virrey e inicia la cuarta campaña de Morelos, que va a terminar con la toma del fuerte de San Diego en Acapulco en agosto de 1813. Sí logra el movimiento insurgente ocupar Acapulco. Me refiero a Carlos María de Bustamante porque tiene las confianzas de Morelos. Bustamante está en Oaxaca, Morelos está en Acapulco, y Morelos sugiere a la Suprema Junta Americana que se reúna todo el Congreso, ese Congreso que sugirió Rayón, que ese Congreso se reúna en Chilpancingo. Y la razón por la cual el Congreso se reunió en Chilpancingo, decía Morelos, es que pues, Chilpancingo está en medio de todas las distancias. No sé a qué distancia se refiere, pero así dijo, porque está en medio de todas las distancias.
Carlos María de Bustamante, por otro lado, es quien le propone a Morelos una redacción de constitución. Esto es en 1813, en el verano de 1813. Morelos en ese momento envía instrucciones para la elección de diputados al Congreso de Chilpancingo y ya se tiene un modelo de constitución, además de los elementos constitucionales que se van a discutir y que será el documento que produzca el Congreso reunido en Chilpancingo. En septiembre de 1813, esta es una fecha muy importante, no sé por qué no la celebramos, a lo mejor porque es casi igual que la independencia. El 14 de septiembre de 1813 se inaugura el Congreso de Chilpancingo, y es en la apertura del Congreso de Chilpancingo, en el discurso de apertura del Congreso de Chilpancingo, que Morelos dicta sus sentimientos a la nación. Y aquí Morelos lo que hace, y lo hace como caudillo, a Morelos se le hace generalísimo, se le hace capitán general, o sea, se le hace caudillo. Ya lo es, por la vía de los hechos, pero se le hace, el Congreso lo hace. Entonces, ¿qué hace Morelos? Morelos dicta la disolución de la Junta Suprema Americana. Ya hay Congreso, ya hay Constitución, ya se está discutiendo la Constitución, dicta la disolución de la Junta Suprema Americana, y esto es lo que empieza a provocar el disgusto de Rayón en contra de Morelos y de su movimiento. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la jugada, podríamos decirlo de esa manera. Y es precisamente estos celos que ocurren, no nada más entre Rayón y Morelos, sino entre distintos jefes de la insurgencia y Morelos, lo que obliga a Morelos a radicalizar el movimiento. Más o menos a finales de 13, principios de 14, se empiezan a aplicar, y esto es un poco lo que yo me refiero a radicalización del movimiento, se empiezan a aplicar los principios que Hidalgo dictó en Guadalajara: la abolición de la esclavitud, la evolución de las castas, los tributos, la eliminación de la explotación a los campesinos. Todo esto está en los Sentimientos a la Nación, que es un texto que nuevamente deberíamos de repartirle a todos los estudiantes de primaria, y tendrían que leerlos. No están difíciles de entender, son bastante sencillos. Yo no sé por qué no lo hacen, ¿verdad? Pero como yo no dicto en el país, pero bueno. Bueno, la cosa está difícil porque desde España, cuando ya entra Calleja como virrey, empiezan a mandar lo que se conoce como las tropas expedicionarias. Estamos en 1813, España ha generado una fuerza militar importante, experimentada sobre todo, la que luchó en contra de Napoleón, y entonces, como los ejércitos napoleónicos están ya replegando hacia el norte, pues hay muchos soldados, o muchos militares, pues que no se hallan, como dicen por ahí. Entonces empiezan a formar estas fuerzas expedicionarias para recuperar a la Nueva España, y se encargan sobre todo de la seguridad de los centros urbanos y de los puntos estratégicos. Ya mencioné dos, el caso de Acapulco y de Veracruz. Esto es algo que se contrapone directamente a la insurgencia. Otro asunto que se contrapuso directamente a la insurgencia y que fue a final de cuentas lo que derrotó a la insurgencia, me adelanto algunos meses, acuérdense, la insurgencia es derrotada en 1815, Morelos es fusilado en diciembre de 1815 y el movimiento insurgente se viene para abajo a partir de ese año. Pero esto en 15. Me regreso a 1813. Calleja se le ocurre, esto no fue cuando era virrey, sino cuando era comandante general, se le ocurre aplicar un plan militar en los pueblos, todos los pueblos. Y entonces dice, ahora, los que pueden, los hombres de los pueblos, porque los que se quedaron se van a plegar a lo que digan los realistas, los hombres de los pueblos van a formar tropa, van a formar milicia.
Y el dinero que se genere en los pueblos por la vía de pequeños impuestos, que si leña, que si aceite, frutas, pequeños impuestos, van a servir para mantener a estas milicias. El problema es que para 1813, el Plan Calleja fue de 1811, el problema es que para 1813 muchos pueblos están armados, muchos pueblos ya saben defenderse, y se van a defender en contra de los insurgentes cuando el pueblo sea realista, y se van a defender contra los realistas cuando el pueblo sea insurgente. El caso es que son hombres que están armados. Vienen las tropas expedicionarias y entonces tenemos una Nueva España muy militarizada, una Nueva España más peligrosa de lo que había sido anteriormente, antes de que se militarizara los espacios de la Nueva España. 1813 se están aplicando una serie de decretos liberales, pero de manera muy tímida, de manera muy tibia, no tímida, tibia. Venegas no los aplicó muy bien, Calleja los aplicó cuando le convino. Pero claro, piensen ustedes, y ya sé que me estoy desviando y ya sé que ya voy muy atrasado, que en el mundo liberal el gobierno está dividido por tres poderes: ejecutivo, que tiene el rey, en el caso de España; legislativo, que tienen las cortes y que son las que van a vigilar que el rey no se pase de lanza, ¿verdad? Y el judicial, que va a cuidar el equilibrio entre los otros dos. Es un sistema que se equilibra, es un sistema, el sistema de Montesquieu. De Montesquieu es un sistema que se equilibra a sí mismo. Pero el rey está controlado por el poder legislativo, por las cortes. Alguien que me diga en qué lugar de todo este esquema liberal cabe la figura del virrey. Pues por supuesto que no existe. Entonces, obviamente, un señor, Félix María Calleja del Rey, que es virrey de la Nueva España, pues no tiene lugar en el mundo, y él sabe, él es un hombre muy inteligente. Él, les voy a decir, murió en su cama, en honor de santidad y rodeado de hombres, de gente que lo amaba. Pero era un hombre muy listo y sabía que él, en su figura, nomás no tenía nada que ver con el esquema del mundo. Entonces dijo, pues lo que me llegue de allá, de las Cortes de Cádiz, del pedacito donde me están llegando, porque me están llegando de Sevilla a Cádiz, pues voy a aplicar lo que me convenga, en términos políticos y en términos económicos. Pero luego, y ya entro a la última parte de mi charla, viene lo que más hizo, o lo que terminó de darle, o lo que empezó a darle ya mate completo, jaque mate completo a el movimiento de Morelos, Bustamante, Rayón, Lisiaga, todos estos. Y eso fue la restauración del absolutismo en España. En 1814 las tropas francesas empiezan completamente a retirarse de España, perdieron. Napoleón ya perdió Europa prácticamente. La quinta coalición de países, Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria, por ahí algún otro estado, están en contra de Napoleón y ya lo están arrinconando. Lo están arrinconando ¿en dónde? En París. En París es donde lo van a defenestrar, en donde lo van a mandar a la isla de Elba, ¿verdad? Un poquito de tiempo después, en 1815. Pero ¿qué sucede? Napoleón se repliega de España, regresa Fernando VII porque se lo traen los no liberales, no los voy a llamar conservadores, el término de conservadores de Edmund Burke, de un inglés, pero se lo regresan los no liberales españoles mediante una cosa que se llama el Manifiesto de los Persas, de abril de 1814, y en mayo de 1814 regresa Fernando VII y restaura el absolutismo. ¿Qué quiere decir? Nulifica la Constitución de Cádiz, nulifica todos los decretos que hayan emitido las Cortes de Cádiz, restaura la Inquisición, que ya se había eliminado, restaura la restricción de la libertad de imprenta, restaura las alcabalas, restaura la restricción del comercio, todo, como si nada hubiera sucedido. Eso es mucho
mucho característica de la restauración que hubo en España y luego la restauración que hubo en Francia en 1815, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Llega la masa de ejércitos expedicionarios, ahora sí, a Nueva España. En ese proceso, después de mayo de 1814, es cuando se empieza a redactar, o más bien se termina de redactar la Constitución que va a ser dictada, yo debería tener ese papel por algún lado, es que traje muchos, la Constitución que va a ser promulgada en la ciudad de Apatzingán. ¿Por qué en Apatzingán? Porque por todo este movimiento, movimiento que hizo Morelos en aquella zona, la tenía muy bien ganada, no había otro lugar a donde irse. Era lógico que allí, por esa zona, fuera. Todos estos, estamos hablando de Tierra Caliente, de Guerrero, Michoacán, ya ustedes saben que es Tierra Caliente, ¿verdad? Porque está mucho en los periódicos, pero es precisamente por eso, porque toda esta era una zona en donde Morelos, los Galeana, los Bravo, Juan Álvarez, Vicente Guerrero, eran los que estaban allí. Y es allí en donde se va a promulgar la Constitución. No me voy a referir propiamente a la Constitución porque yo me imagino que habrá otras conferencias que hablen específicamente de esto. Va a ser allí en donde el movimiento se concentre y donde termine de ser derrotado. Ya se los dije, en 1815 Morelos va a ser derrotado, va a ser atrapado, va a ser fusilado en Ecatepec, por la espalda, por cierto, de manera ignominiosa. El movimiento se va a circunscribir a barrancas y a islas en medio de los ríos, no va a haber más, excepto del intento de invasión de Francisco Javier Mina, quien acabó fusilado, por cierto, y la independencia se logrará por otra vía, por una vía mucho más moderada, mucho más criolla, mucho más, en cierto sentido militar, pero también en cierto sentido apropiada a los tiempos que ya vivía Nueva España y que vivía el mundo atlántico después de la caída de Napoleón. Napoleón cae en 1814 y los estados europeos, no tanto Estados Unidos, o más bien no Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una guerra con Inglaterra muy fuerte en 1812, 1815, pero los estados europeos se van a replegar de su liberalismo y va a haber una restauración del antiguo régimen, y en ese mundo es en el que México logrará su independencia y enfrentará las dificultades de las décadas posteriores. Muchas gracias. Luego, del otro lado del Atlántico, se le ocurre hablar de cuestiones de democracia, república, válgame Dios. En aquel entonces hablar de república era como si ahorita habláramos del gobierno de los marcianos. Hacía muchos siglos que no se hablaba de un concepto de república, desde tiempos de la República Romana. Existía la República de Venecia, la República de Génova en la Edad Media, en el Renacimiento, pero eran conceptos de república totalmente distintos a lo que Estados Unidos estaba defendiendo en ese momento, que era la idea de un gobierno de todos para todos. Y luego, por otro lado, era un gobierno democrático, es decir, si es de todos para todos, entonces eso quiere decir que esos todos votaban por la vía de un proceso que se llamaba elecciones para elegir a los gobernantes que iban a gobernarse a sí mismos y que iban a gobernar a todos,
Esto era muy raro en 1790, o en la década de los 80s y 90s. Luego, por otro lado, había una monarquía, una muy vieja y muy rancia monarquía en Europa, la monarquía francesa, que decide hacer una revolución, que hace una asamblea nacional que propone la igualdad de los hombres, que propone la redacción de un papel, de un conjunto de papeles que se llama Constitución, y que esta Constitución dice que por encima del rey hay algo más. El rey ya no es el que manda así como omnipotente, omnisapientemente. Hay algo más, y este algo más es precisamente el pueblo. La palabra pueblo, ¿quién sabe qué sea eso? Muy peligroso, sonaba muy peligroso el asunto. ¿Por qué? Porque estaban pensando en un gobierno de todos, un gobierno de campesinos, un gobierno de artesanos, un gobierno, y me refiero exclusivamente a Francia, un gobierno en donde se reconocía la existencia de los católicos, sí, pero también de los protestantes y de los judíos. Un gobierno en donde se empezaba a hablar que las mujeres tenían derechos también. Ahora colóquense, enfrente a todo esto, bueno, un gobierno, pero también las militarizó en exceso, las explotó en cierto sentido, y todo este proceso culminó en la independencia de estas 13 colonias de América del Norte, en la costa este, en la costa oriental de la parte norte del continente americano, que deciden estas 13 colonias unirse en una confederación que elaboró una constitución, ya que se independizó, que elaboró una constitución que podríamos llamar, en aquel entonces ellos no se conocían a sí mismos como esto, podríamos llamar una constitución liberal, es decir, una constitución democrática. Ahorita me referiré un poquito más al asunto. Años después ocurre en el continente el continente europeo, la Revolución Francesa. Para sorpresa de todos los imperios europeos de la época y del propio Estados Unidos y del propio posesiones españolas en América, la monarquía más rica del continente europeo después de la monarquía rusa, la monarquía más antigua, más sólida, más espléndida, podría decirse que era la monarquía francesa, la del Palacio de Versalles, la de los Luises, la de María Antonieta, inicia una revolución, inicia una etapa de revolución en donde a lo largo de este proceso que dio inicio en 1789, se empieza a discutir la igualdad de los hombres. Pero si los hombres eran iguales, entonces eso quiere decir que los privilegios ya no existen. No existen los privilegios de la nobleza, no existen los privilegios de la iglesia, no existen los privilegios de las corporaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos un mundo, estamos hablando más o menos 1700, en los años 90, en la década de 1790 en adelante, un mundo desequilibrado. Por un lado, un país allá no hablan mucho de, la problemática de la guerra de independencia, de la ideología de la independencia, del documento fundamental que se genera durante la guerra de independencia, que es la Constitución de Apatzingán, pero hasta ahí se queda. Generalmente se habla de un documento que se elabora en España, que ustedes conocen, que conocemos como la Constitución de Cádiz y que se redactó, que se promulgó en 1812. Este documento sin duda es fundamental, pero
digamos, en los libros de historia que se leen recientemente, generalmente se deja un poco de lado la Constitución de Apatzingán, y por eso me parece fundamental este ciclo de conferencias que van a abordar precisamente la temática de la Constitución de Apatzingán, de lo que quiere decir para nuestro país, para nuestra historia y, por supuesto, para los hombres de la época. Y lo que a mí me toca precisamente esta vez es hablar de el contexto alrededor del cual se redacta, el contexto alrededor del cual se llega a la redacción, a la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Y primero que nada, pues, tenemos que ver un poco qué era lo que había sucedido en otras partes del mundo que tuvieron que ver con este acontecimiento que eventualmente llevó a la promulgación de tal Constitución. Estamos en finales del siglo XVIII, esto es, en los años 700, y ha ocurrido una serie de revoluciones que los historiadores han llamado las revoluciones democráticas. En 1776 se dio la Revolución Norteamericana, la de las 13 colonias de América del Norte que se independizan de Inglaterra que batalló mucho para sostenerlas y que las perdió precisamente porque se encontraba muy lejos de las 13 colonias, porque no las supo administrar apropiadamente, es decir, las gravó en exceso con impuestos. Vamos a referir un poco de los impuestos. El día de hoy tenemos el gusto de que inicie este curso el doctor Luis Jáuregui. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actual director del Instituto José María Luis Mora, y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica, es coorganizador del Seminario Interinstitucional de la misma área, y en el ámbito de la docencia ha impartido cursos sobre teoría e historia económica, así como talleres sobre historia de los impuestos en México, cosa muy importante, que no tenemos una cultura al respecto de pagar impuestos a propósito. Sus líneas de investigación son, pues, historia del presupuesto mexicano, desde el antiguo régimen hasta el siglo XX, modernización fiscal en México desde el siglo XVIII hasta la actualidad, e historia económica general. Algunas de sus obras son la Real Hacienda de Nueva España, su administración en la época de los intendentes, Penuria sin fin, historia de los impuestos en México, siglos XVIII al XX, de riqueza e inequidad, el problema de las contribuciones directas en América Latina. Desde los finales de los 90 ha apoyado la investigación y publicación de trabajos orientados, pues, a los temas de su especialidad. Sin más, para no quitarles tiempo al expositor, los dejo con el doctor Luis Jáuregui, que va a dar el contexto histórico donde se convocará al Congreso Constituyente, esta asamblea deliberante, es la primera asamblea deliberante
de la historia mexicana y que va a culminar con la Constitución que hubiera querido también hacer Hidalgo, pero que no pudo, y entonces, bueno, pues tenemos a Morelos, que después de una serie de triunfos militares va a lograr concretarla. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana, bienvenidos todos. Ella mencionó que mi área de especialidad es la historia económica, historia de los impuestos, ese tipo de cosas que suenan muy aburridas. Y en realidad de lo que voy a hablar hoy no es de nada de eso, entonces no se me asusten. Vamos a hacer hoy un repaso de un tema que ustedes ya conocen en algún momento de sus cursos, de su educación formal o quizá también la de carácter informal, aprendieron, y es lo que se conoce como la historia de la Guerra de Independencia de México, eso que conocemos como la Guerra de Independencia de México, que es el antecedente de lo que va a ocurrir en 1814, de ahí el título de la presentación, el título de la conferencia, que es la promulgación de la Constitución mexicana, de la primera Constitución mexicana, que es la Constitución de Apatzingán. Primeramente, un documento, por supuesto, fundamental en nuestra historia y que necesita un estudio particular. Si ustedes leen diversos libros de historia del pasado y no de tan el pasado, o sea, más o menos más recientes, se van a dar cuenta que